Hermanos, estamos en esta serie de los síntomas de un cristiano enfermo. Si usted no tiene una hojita, por favor, alce la mano. Ya están listos, allá los sugiere si pueden pasar. Si alguien no tiene, por favor, alce la mano. Creo que la mayoría de ustedes ya han recibido uno. Si no tienen uno, por favor, aquí están los jóvenes acá que no han recibido uno. Pero por favor, llévese uno, hermanos. Esto es los síntomas de un cristiano enfermo. Es posible que el cristiano se enferme espiritualmente tal como una persona se enferma espiritualmente, sí. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: orad sin cesar. Y ahorita entramos a ese punto, pero quiero que miren 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5, la palabra de Dios, donde comenzamos la semana pasada, dice lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente aquí. 1 Corintios 13:5 dice, 2 Corintios 13:5. La palabra de Dios dice lo siguiente aquí, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Noten, la palabra de Dios aquí, por la amonestación del apóstol Pablo, dice, bueno, tienen que probar ustedes si realmente son salvos o no. Y ya que se han probado si son salvos o no, dice la palabra de Dios que se deben de conocer a sí mismos, ¿verdad? Y por eso dice la palabra de Dios, a menos que estéis reprobados. En otras palabras, al menos que estamos enfermos. Mira, cuando una persona está enferma físicamente, como hablé la semana pasada, lo primero que hace es ir al médico. Eso es lo correcto que hacer. Si tiene un dolor, si tiene un síntoma de algo que le está causando dolor, a un cristiano o una persona en general va al médico porque le da preocupación, ¿verdad? Decir, bueno, yo nunca he tenido un dolor aquí, nunca he tenido un dolor acá y me está doliendo seguidamente y hay algo mal, tengo que ir al doctor. El problema es que a veces hay personas que no van al doctor cuando tienen un síntoma y pasa años con el mismo síntoma, que llega al punto que por fin llega al doctor porque ya no puede aguantar el dolor. Y el doctor le dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo has tenido este dolor? ¿O cuánto tiempo has tenido este síntoma? Y la persona dice, bueno, tengo 5 años con este dolor. Y el doctor le va a decir lo siguiente, normalmente le dice al paciente, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Podíamos componer el problema cuando era menos grave, pero ahora porque es más grave, vas a tener que tomar o vas a tener que hacer un procedimiento extenso para poder ayudarte. Ahí es donde caemos el problema muchos cristianos. Tenemos problemas en nuestra vida cristiana, síntomas de que algo está pasando en nuestra vida cristiana, y no es hasta que el problema llega demasiado grande, que se explota la llanta, que se explota la familia, que por fin es cuando vamos a la palabra de Dios, cuando por fin hablamos y hacemos esa llamada al pastor diciendo, pastor, tenemos un grave problema, esto ha pasado. ¿Verdad? Y yo como pastor digo lo mismo, ¿por qué esperaste tanto tiempo para venir a hablar con el pastor, conmigo? ¿O por qué esperaste tanto tiempo para que nosotros te podamos ayudar usando la palabra de Dios? Y hermanos, muchas veces para el tiempo que llega a esa explosión, a ese problema tan grave, hermanos, no es imposible ayudar a una persona, pero es más difícil ayudar a una persona, ¿verdad? Porque ahora ya se ha metido el pecado ya ha sembrado raíz en la vida espiritual, que para arrancar ese pecado ahora duele porque está tan penetrado en nuestra vida. Más cuando en realidad años atrás o mucho tiempo atrás podíamos haber quitado esa semilla y no había afectado, no hubiera necesidad de dolor en la vida. Vamos, y muchas veces, hermanos, tenemos síntomas, ¿verdad?, de enfermedad, y nosotros nomás lo tomamos a la ligera. Decimos, ¿sabes qué? ¿Verdad? No es un problema tan grave, los hermanos o el pastor necesita que saber de este problema, pero después se hace grande. Vamos, cuando uno va al doctor,
el doctor le dice ciertas preguntas, le dice, bueno, ¿tienes falta de apetito? ¿Tienes debilidad? ¿Has tenido fiebre constantemente o recientemente? ¿Tienes falta de aire? Ahora, todos estos síntomas, hermanos, no son la enfermedad en sí, pero sí revela que algo anda mal por dentro. Hermanos, y tenemos que tener cuidado igualmente y tenemos que reconocer o tener discernimiento cuando hay una enfermedad espiritual. Y la semana pasada entré al primer punto. Si usted no estuvo aquí, el primer punto o el primer síntoma de un cristiano espiritualmente enfermo era, número uno, la pérdida de apetito espiritual. La pérdida de apetito espiritual, tal como en una persona, cuando una persona pierde el apetito de comer, es una indicación, no necesariamente eso es la indicación o esa es la enfermedad en sí, pero es una indicación que esa persona está enfermo o algo está pasando, porque una persona normal tiene un apetito para comer y quiere comer normalmente porque su cuerpo pide de ese apetito. Ahora, cuando uno ya no tiene apetito y tarda tiempo, días sin comer, uno se comienza a preocupar y dice, bueno, hay algo incorrecto, hay algo mal que está pasando en el cuerpo para que uno no tenga ese apetito para comer. Y tal, hermanos, el cristiano que ha perdido su apetito espiritual, es decir, venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, es decir, leer la palabra de Dios, es decir, caminar con el Señor, hermanos, es una marca, una clara indicación que ese cristiano está enfermo y está yendo en el camino incorrecto en su vida espiritual. Y lo que pasa, hermanos, es que llegamos tanto tiempo sin comer o tener comida espiritual en nuestra vida, que llega al punto donde nos hacemos anoréxicos, podemos decir, en nuestra vida espiritual, que ya no tenemos fuerza. El diablo viene a nuestra vida, nos ataca, y como no tenemos nutrición espiritual de la palabra de Dios, no podemos defendernos en contra de los ataques de Satanás como Cristo hizo cuando vino la tentación en su vida. Escrito está, escrito está, escrito está, ¿verdad? Y la razón por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo ese éxito sobre esa tentación era por su alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, hermanos. ¿Verdad? Su vida cristiana no consiste necesariamente de lo que usted come. Obviamente para vivir usted tiene que comer, pero su vida cristiana consiste de cómo come espiritualmente. No lo que escucha necesariamente, porque uno se puede meter en YouTube y puede escuchar un montón de cosas que suenan piadosas, de predicadores que suenan piadosos, pero tienen una doctrina incorrecta, tienen un trasfondo que no es de acuerdo con la sana doctrina, hermanos. No estoy hablando de eso. Eso va a traer enfermedad en su vida porque está agarrando nutrición incorrecta. Estoy hablando de usted personalmente meterse a la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios y agarrar, hermanos, nutrición de la palabra de Dios. El problema con nuestro cristianismo el día de hoy es que vivimos un cristianismo de YouTube, ¿verdad? Todas nuestras enseñanzas vienen de YouTube, ¿verdad? Y escuchamos y queremos escuchar, y porque dicen buenas frases nos apegamos a eso, y porque se llaman cristianos o porque citan un versículo bíblico, entonces lo publicamos como si fuera de verdad bíblico. Y nos engañamos a nosotros mismos porque no tenemos una nutrición bíblica. Vamos, un apetito la pérdida de un apetito espiritual es el primer síntoma de un cristiano enfermo. Aquí va el segundo, hermanos. El segundo síntoma de un cristiano enfermo es la falta de oración. Simple, hermanos, ABCs del cristianismo. Número 2, la segunda síntoma de un cristiano enfermo es la falta de oración. Hermanos, mira, un cuerpo que deja de respirar, un cuerpo que deja de respirar, hermanos, tarde o temprano, hermanos, se va a desmayar porque no tiene oxígeno que entra a los pulmones, al cerebro, al cuerpo. Hermanos, de la misma manera, la falta de oración es un síntoma de que algo anda mal en el corazón del cristiano.
Porque la falta de oración indica lo siguiente, ¿verdad? Indica lo siguiente: yo ya no dependo de Dios. Yo ya no estoy buscando de su comunión, ya no estoy respirando de su presencia. Un cristiano que deja de orar pierde oxígeno espiritual, tal como una persona que anda enferma físicamente porque le hace falta el aire, va llegando a un punto donde hay algo mal en su cuerpo, de la razón por qué no puede respirar correctamente. Hermanos, cuando un cristiano pierde la oración, ya no tiene la falta de oración, hermanos, el oxígeno espiritual para nuestra vida cristiana es una clara indicación que hay algo mal o estamos enfermos espiritualmente. Por una razón, Pablo le está amonestando aquí a los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses y le dice, mira, les exhorta, porque es un capítulo de exhortación, le dice, mira, orad sin cesar. Mas usted sabe qué es orar. Todos aquí sabemos qué es orar. Sabemos qué es orar. ¿Hay alguien aquí que no sabe qué es la oración? El hablar con Dios, el pedirle a Dios. ¿Ustedes saben qué significa sin cesar? Eso significa no parar de serlo. De no tener un break, no tener un paro. El cristiano, hermanos, es mandado, o es un mandamiento de la palabra de Dios, que debemos de orar sin cesar, no parar de orar. Hermanos, entonces, ¿por qué paramos de orar en nuestra vida cristiana? Noten lo que dice Lucas 18, hermanos. Quiero que vayan conmigo a Lucas 18 y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Lucas 18. Lucas 18 y la palabra de Dios dice en el versículo 1, esto es una parábola, hermanos, sobre la oración, y nuestro Señor Jesucristo aquí dice algo muy importante, hermanos, que si lo leemos muy rápido, perdemos lo que nos está tratando de enseñar en la parábola. Obviamente la parábola está hablando de la oración y cómo uno necesita que continuar en la oración para recibir de Dios. Noten lo que dice aquí. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Noten, aquí está la clave. ¿Qué dice la palabra después de orar? Siempre y no desmayar. Noten, Jesús tomó el tiempo de enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre. No era una oración que por un tiempo, no era una oración que una vez a la semana. Ahí Jesús nos está enseñando la necesidad de orar siempre, siempre. Eso quiere decir que hoy lunes o hoy domingo voy a orar. Mañana lunes voy a orar. Mañana martes voy a orar. Mañana, después miércoles voy a orar. Jueves, viernes, sábado, domingo voy a orar. Noten, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten lo que dice Mateo 26, 41. Vayamos a Mateo 26 y el versículo 41. Dice la palabra de Dios lo siguiente, aquí es Jesús orando con sus discípulos en Getsemaní, y le dice lo siguiente a los discípulos, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Noten aquí lo que Jesús está enseñando a sus discípulos y lo que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros. Nos dice que necesitamos que velar y orar, hermanos, orar, porque nuestro espíritu obviamente quiere orar, ¿verdad? Yo no creo que hay alguien aquí que dice, pastor, yo no quiero orar. Pastor, yo no quiero orar, ¿verdad? Pero dice que debemos de orar porque el espíritu está dispuesto. Pero noten lo que dice, pero la carne es débil. Hermanos, y la razón por qué nuestro Señor Jesucristo enseña la necesidad de orar siempre es porque entiende que nosotros como ovejas, como cristianos, nuestra carne es débil y somos tan aptos a caer a tentación y a pecado. Y hermanos, el cristiano que para de orar, hermanos, el cristiano que para de recibir oxígeno espiritual, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la tentación, va a caer en esa tentación, porque ya de tiro
paró de orar. Hermanos, debemos de seguir orando. Noten, la falta de oración es un síntoma de enfermedad espiritual porque, y esto no está en su punto, pero pueden escribir allí aparte en su lección, la falta de oración es un síntoma de enfermedad espiritual porque primeramente nos revela que el corazón ha perdido dependencia de Dios. Mira, quiero que, no está ahí en su lección, hermanos, es algo extra que yo puse aquí, pero quiero que alguien me diga aquí, ¿verdad? Como servicio, ¿por qué ora usted? ¿Verdad? ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Alguien quiere decir por qué oramos? Aquí, hermano Dauri. Para tener comunión con Dios, ¿ok? Comunión con Dios. ¿Alguien más quiere meterse ahí, hermana Leti? Para pedir sabiduría, ¿ok? Eso es bueno. ¿Alguien más? ¿Por qué oramos a Dios? Quiero que aquí, sí, hermano, ve. Por agradecimiento, oramos por agradecimiento. Sí, hermana Guille. Sí, no habría necesidad de orar. Sí, hermana Narci. Sí, es lo mismo que la comunión. Qué bendición, hermano Héctor. Por la fe, oramos por la fe. Sí, hermana. El poder del cristiano está en la oración. Sí, hermana Dor. Amen. No somos dependientes de nosotros. Mira, nosotros oramos, hermanos, y todo eso es correcto. Oramos porque principalmente dependemos de un Dios. Si no fuera la necesidad de depender de un Dios, entonces ¿por qué oraremos? No habría necesidad de orar. Sería chistoso para mí orar si yo no soy dependiente de Dios. Nosotros oramos porque entendemos que nuestro cuerpo es débil y hay una necesidad de nuestro Dios en nuestra vida. Por eso es la necesidad de orar siempre. Y por eso Cristo aquí en el versículo 41 de Mateo 26 le dice, entra, velar y orar porque la carne es débil. Hermanos, la oración revela, hermanos, que nosotros somos dependientes de un Dios todopoderoso. Vamos a encender nuestra dependencia de un Dios todopoderoso. Hermanos, mira, aquí le revelo un término médico, ¿ok? No soy médico, es nomás mi estudio, pero hay un término médico que se describe cuando el cuerpo deja de depender de algo vital, ¿verdad? Y ese término se llama insuficiencia, ¿verdad? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca es cuando el corazón ya no puede bombear la sangre de manera eficaz a todo el cuerpo, ¿verdad? O podemos, otro término, insuficiencia respiratoria, es cuando los pulmones no logran oxigenar la sangre. Hermanos, la palabra transmite esto. La idea de que un órgano deja de cumplir su función básica y el resto del cuerpo sufre por esa pérdida de dependencia. Cuando el cristiano deja de orar, entra en una insuficiencia espiritual porque el corazón ya no depende de Dios. Hermano, por eso es una enfermedad espiritual, es un síntoma de una enfermedad espiritual, porque tal como el corazón es útil para pompear sangre, hermanos, a todo el cuerpo, eso quiere decir que el cuerpo es dependiente dependiente, ¿sí lo estoy diciendo correcto? Dependiente del corazón para la sangre, tal el cristiano en la oración es dependiente de Dios. Hermano, tiene la dependencia de Dios, pero cuando el cuerpo dice, ya no necesito el corazón, ¿verdad? Y hay enfermedades donde el cuerpo ya no está, el corazón ya no pompea correctamente a los órganos porque no está conectando, hay algo mal en el cuerpo, ¿verdad? Eso indica una enfermedad. Hermanos, tal el cristiano espiritualmente cuando dice, ya no necesito de Dios, es un síntoma de una enfermedad espiritual. Porque ningún cristiano en su mente cabal, hermanos, saludablemente puede decir, yo soy dependiente de mí mismo. Nadie aquí.
¿verdad? Nadie, por lo más talentoso que nos miramos, por lo más talentoso que uno piensa ser, por lo más inteligente, por lo más saludable, por afuera que uno se sienta, hermanos, al final del día, usted y yo necesitamos la oración, ¿verdad? Porque eso enseña que estamos dependiendo de Dios. Vamos, mira, la falta de oración es un fallo en el sistema vital de la fe. Y como en la medicina, ese fallo trae consecuencias graves que puede llevar a la ruina espiritual de nuestras vidas. Mira, quiero que vayan a Juan 15, hermanos, Juan capítulo 15 y versículo 5. Juan 15 y versículo 5. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Noten, hermanos, quiero que miren la conexión aquí. Nosotros, vosotros, nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Cristo es la vid. Hermanos, cuando el pámpano está conectado a la vid, recibe de la nutrición de la vid. Pero el pámpano que está alejado de la vid, hermanos, lo que pasa es que ese pámpano se seca porque ya no está recibiendo la nutrición que solamente agarra estando conectado a la vid. Y cuando nosotros nos separamos es como decir, yo ya no dependo de la vid, yo voy a hacer mi propia cosa, hermanos. Entonces es cuando nos secamos en nuestra vida cristiana. Está lo mismo, hermanos, la oración en la vida cristiana. La oración es decir, yo quiero estar conectado con esa vid porque yo entiendo que el fruto que yo produzco, la vida que yo vivo, no depende de mí, depende de la vid, que es Cristo. Hermanos, mira, es muy interesante. Muchos cristianos, ¿verdad?, piensan que el fruto viene por ellos mismos, ¿verdad? Porque si usted ha mirado una vid, usted entiende que los pámpanos, ¿verdad?, al final de los pámpanos, las hojitas es donde la uva crece, ¿verdad? Y muchas veces el cristiano tiene este concepto, mira, es porque yo soy la persona que soy por la razón porque estoy trayendo fruto. No, hermanos, el pámpano es solamente una extensión para traer el fruto. Pero no es la razón por qué trae el fruto. El pámpano que está conectado a la vid le da la nutrición al pámpano para que al final acá traiga fruto. Hermanos, y muchas veces si no tenemos cuidado, hermanos, paramos de orar y comenzamos a depender de nuestras propias obras, de nuestro talento. Mira, es que yo enseño de tal manera y yo gano almas de tal manera y yo hago todo esto de esta manera y Dios me está bendiciendo a mí porque yo soy la persona que yo soy y por eso hay mucho fruto. No, mi querido hermanos, ¿verdad? Nosotros damos fruto tal como estamos conectados con la vid. Y entre más estamos conectados a la vid y entre nos pegamos más a la vid, ¿verdad?, es donde nosotros podemos producir fruto. Mira, aquí va, fruto que permanece. Fruto que permanece. ¿Verdad? Porque hay unos que están separados de la vid que sí producen frutos. ¿Verdad? Producen frutos. Yo puedo ir a una iglesia pentecostal, ¿verdad?, y pues yo de una aquí les tiro, ¿verdad? Podemos ir a una iglesia pentecostal y tal vez pueden mirar una iglesia llena, hermanos, pero no quiere decir que es un fruto que permanece, ¿verdad?, porque no predican la salvación correcta, la salvación que es eterna. Predican una salvación que hoy soy salvo y mañana tengo que hacer buenas obras para permanecer salvo. Hermanos, eso no produce fruto que permanece. Eso produce fruto que anda inconstante. Hice mal, voy a perder la salvación. No, hermanos, cuando uno está pegado a la vid, hermanos, produce fruto que permanece. Eso quiere decir que fruto que da fruto, que da fruto, que da fruto, que da más fruto. Hermanos, fruto espiritual. Hermanos, mira, el cristiano saludable reconoce su necesidad diaria de Cristo. Cuando deja de orar es señal primeramente de orgullo, es señal de autosuficiencia,
¿verdad? Pero en realidad es insuficiencia una enfermedad espiritual. Pero no solamente la oración es un síntoma de enfermedad espiritual porque revela que el corazón ya ha perdido dependencia de Dios, pero aquí va número 2 y obviamente no están los puntos, esto ya es extra, hermanos, pero indica que la fe se está debilitando. Se indica que la fe ya está debilitando. Porque alguien mencionó aquí, ¿por qué oramos? Es porque es nuestra fe que nos lleva a orar. Hermanos, y en realidad sí es nuestra fe. ¿Por qué yo oro? Porque yo tengo fe en Dios que Él va a suplir mi necesidad. ¿Verdad? Yo oro porque yo soy dependiente de Dios, que Él va a proveer por necesidades espirituales. Por eso oro. Es una fe, es un paso de fe, es una acción de fe. El mundo no tiene fe, eso cuando ellos oran o cuando miran a alguien orar, se burlan se burlan de una persona orando diciendo, mira, está orando a un Dios fantasma. Hermanos, pero en realidad es que no tienen fe. Nosotros oramos porque nuestra fe nos impulsa a orar a un Dios que nunca hemos mirado, pero por fe creemos. Y cuando uno para de orar, hermanos, es una indicación y por eso es un síntoma de enfermedad, porque nos enseña que nuestra fe se está debilitando. Cuando una persona para de orar, es porque poco a poco está perdiendo la fe en un Dios que puede suplir su necesidad. Dice, ¿sabes qué? Hoy no voy a orar, y a veces no lo dice claramente así, no voy a orar. Pero en su acción dice, ¿sabes qué? No voy a orar. Hermanos, es una falta de fe y su fe va debilitando porque después lo que reemplaza la fe son las obras. Y ahí esa persona comienza a trabajar pensando que por sus obras se va a ganar el favor de Dios cuando en realidad no es. Hermanos, esa persona está enferma espiritualmente. Mira, aquí otro término, hermanos, en médico. Hermanos, en medicina, no sé si han escuchado lo que se llama la atrofia, ¿verdad? La atrofia ocurre cuando un músculo o un tejido se debilita y se reduce por falta de uso, nutrición o estimulación, ¿verdad? Por ejemplo, un brazo enyesado después de semanas sin moverse, ¿verdad? Cuando alguien se quiebra la mano, hermanos, después de semanas de moverse pierde fuerza y pierde la masa muscular, ¿verdad? Y ¿sabes por qué perdió esa masa muscular? Porque tanto tiempo que no se usó. Hermanos, por ejemplo, si yo les digo a unos de ustedes que se pongan a correr una milla, ¿verdad? Uno de ustedes no lo van a hacer ni la mitad de una media milla, ¿verdad? Es la realidad porque no practicamos, no corremos. Pero usted me enseña a alguien que corre diariamente y le digo que corre una milla. Normalmente una persona saludable corre una milla, no sé, unos 6 minutos, 6:30, 7 regular más o menos. ¿Verdad? Ya más allá es un poquito, ¿verdad? Más despacio. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque va ejercitando. ¿Verdad? Pero cuando nosotros paramos de orar, hermanos, es como que nos estamos parando de nuestro ejercicio espiritual. ¿Verdad? Y lo que pasa es que comenzamos a debilitarnos en nuestra fe porque no oramos constantemente, no estamos orando sin cesar. Y después cuando yo le digo, mira hermanos, boga mar adentro, lánzanse por fe, vivan para Cristo, hagan las cosas para Dios. Mira la promesa de fe, el cristiano que no ha ejercitado su fe en la oración, lo siguiente que dice, no, es que no tengo suficiente fe para dar esto. No tengo suficiente fe para vivir para Cristo. No tengo suficiente fe para hacer este trabajo para Cristo. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo que no ha orado. Hermanos, y como ese brazo enyesado, hermanos, por mucho tiempo, cuando le decimos, ok, le cortamos el enyeso, hermanos, y comienza a moverlo, está débil, no puede moverlo, no tiene energía como la mano que no estaba enyesada. Y no tiene fuerza, no tiene poder. Hermanos, y tal es el cristiano que para de orar. Hermanos, es que le ponemos a orar, a vivir para Cristo, no tiene poder para capturar esa fe de lo que es vivir para Cristo. Pero usted enséñame a un cristiano saludable que ora constantemente. Digo, mira hermanos, vamos a hacer y vamos a vivir para Cristo. El cristiano saludable en la fe porque ha ejercitado su fe, comienza a retar a Dios.
Y dice, Dios, yo quiero vivir para ti, muéstrame, Señor, ¿verdad? Muéstrame, ¿verdad? Y porque ha ejercitado su fe. Hermanos, tanto tiempo viviendo, tanto tiempo sirviendo al Señor y literalmente viviendo por fe. Mi esposa les puede decir, hermanos, en Hammond no era así como que nos estamos siendo ricos del ministerio. Al contrario, hermanos, estamos viviendo por fe, literalmente. Pero al mismo tiempo nuestra renta de una casa era $500, ¿verdad? So era una vida mucho más, más, podemos decir, más, less expensive, ¿verdad? No tan cara. Después nos mudamos aquí en New Jersey y dice, what? 4 veces más la renta aquí de lo que estamos acostumbrados a pagar. Hermanos, pero ¿sabes? Lo primero que yo y mi esposa hicimos, nos reímos al mirar eso. Dice, nuestro Dios va a suplir. ¿Verdad? Porque es el ejercicio de la fe. ¿Verdad? Cuando el pastor nos dijo, el pastor Charlie nos dijo, hey, que piénsele, oran si van a venir a New Jersey. Yo obviamente oré, hermanos, pero le voy a decir honesto, ¿verdad? Muchas veces uno, porque está en constante oración, uno se da cuenta rápidamente cuando es la voluntad de Dios. Mira, una marca, una indicación de una persona que está que es débil en la fe. Y no siempre en todas instancias, ¿verdad? Porque no quiero que ustedes piensen que no necesitamos orar. Sí necesitamos orar, ¿verdad? Pero muchas veces cuando una persona es débil en la fe, a través de la oración, es cuando le decimos que haga algo para el Señor y después dice, ¿sabes qué? Voy a orar, ¿verdad? Y después dura todo un mes y todavía anda orando, ¿verdad? En realidad no está orando, ¿verdad? Pero nomás es una manera para decir, pastor, no quiero, ¿verdad? Pero nunca se lanza. Amados, pero usted muéstrame una persona que está fuerte en la fe, ¿verdad? Una persona que es fuerte en la oración, que es saludable, que no tiene esa enfermedad así incapacitada. Usted le dice a esa persona y dice, ¿sabes qué? Deja orar, pastor. Sí, voy a orar. Señor, si quiere, pastor, sí quiero, voy a hacerlo, ¿verdad? Porque está constantemente en ese modo de espiritualidad. Mira, usted dígame de una persona que hace ejercicio, que está fuerte. Va al ejercicio, ¿verdad? Y está haciendo ejercicio, ¿verdad? Y después, de repente, en un lugar, de repente hay una necesidad de algo pesado y le llaman a decir, hey, levanta eso, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Te miras fuerte, ve a ayudar allá, ¿verdad? Esa persona no dice, deja hacer unos warm-ups, ¿verdad? Y voy a hacer unos warm-ups. No, cuando mira la necesidad, porque ya constantemente está en ejercicio, dice, ¿sabes qué? Lo voy a levantar y levanta y ayuda. ¿Verdad? Cuando una persona es débil, mira eso y dice, no sé si lo puedo hacer, I don't know. ¿Verdad? Y es de la misma manera, hermanos, nuestra vida espiritual en oración. Cuando somos débiles en oración, miramos una necesidad y así como que decimos, no se puede ser, no se puede ser. No se puede ser, pastor. Pero por eso es una necesidad la oración, hermanos, es una necesidad. Y por eso digo que es un síntoma de una enfermedad, porque un cristiano saludable, hermanos, debe estar orando sin cesar, lo que la palabra de Dios nos indica. Cuando un cristiano para de orar y su fe va debilitando, hermanos, es una marca clara que hay algo mal allí, hermanos. Primeramente, ha perdido su apetito, ya no come, y porque ya no come espiritualmente. Número 2, para de orar y ahora es anémico espiritualmente y ya para de orar, su fe ya no ha crecido. Hermanos, cuando el creyente deja de orar, su fe sufre lo que se llama una atrofia espiritual. Mas la fe no desaparece de un día al otro, pero sí se debilita progresivamente a través del tiempo, porque no está ejercitándose en dependencia de Dios diariamente. ¿Verdad? Por eso yo aconsejo algo a los jóvenes, hermanos, en las tarjetas de crédito. Yo les digo, mira, no se metan en deuda de tarjeta de crédito, porque es una falta de fe meterse en deuda de crédito. ¿Por qué es una falta de fe? Porque la tarjeta de crédito enseña lo siguiente: yo no tengo, voy a pedir prestado para pagar lo que no tengo. En vez de decir lo siguiente, ¿sabes qué? Yo no voy a usar esto, voy a ir a orar a que Dios me dé lo que yo estoy orando. Hermanos, eso se llama fe.
Pero vivimos en una sociedad, hermanos, donde todo es tarjeta de crédito. Mira, ahora es tan fácil. Tenemos Affirm, tenemos Zip, no sé, otras Klarna, ¿verdad? Buy now, pay later, ¿verdad? Esos installments, esos pagos donde nomás pagas $10 por semana o $10. Y uno dice, wow, esto está bien barato, yo puedo hacer $10. El problema es que haces 50 compradas y cada semana son 20 pagos de $10, ¿verdad? Que viene siendo 200 al final. Hermanos, pero ese es el tipo de cristianismo que estamos viendo el día de hoy, que dame ahorita sin yo orar, hermanos, sin pedirle a Dios, hermanos, y al rato nos metemos a problemas por nuestra falta de fe. Hermanos, pero un cristiano que es saludable ora y se ejercita y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo esto, lo que voy a hacer es que voy a orar a Dios para que me lo dé. Mira, aquí le doy un ejemplo poderoso de su servidor y a mí no me gusta ponerme en esto, hermanos, pero yo y mi esposa hace unas semanas atrás dimos una cantidad grande, ¿verdad? En nuestro diezmo y ofrenda. Y yo le dije a mi esposa me dio su cantidad, ¿verdad? Porque ella recibió de su parte, ella dio mucho más y nosotros la colectamos y le dimos junto, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa, dije, híjole, vamos a batallar este mes, no vamos a tener suficiente. Pero decimos, ¿sabes qué? Yo sé que Dios va a proveer. Y dimos, hermanos. Y lo que pasó, hermanos, es que después una hermana vino con un sobre y me dio, ¿verdad? Y yo dije, wow, ¿cómo supo la hermana la cantidad exacta de lo que yo necesitaba? Pero aparte de eso, hermanos, el domingo después de nosotros dar eso, hermanos, el domingo fui a mi correo y porque había predicado en otro lugar, hermanos, recibí un cheque, ¿verdad? Y yo ni siquiera estaba esperando eso. Recibí un cheque que la cantidad era justamente, hermanos, lo que necesitaba para la renta, ¿verdad? Y Dios me dio mucho más de lo que yo y mi esposa dimos. Hermanos, probamos a nuestro Dios. Hermanos, pero aquí son, y eso aumenta mi fe, hermanos. ¿Sabes lo primero que vino a la mente de yo y mi esposa? Era lo siguiente, wow, ¿por qué no damos más? ¿Verdad? ¿Por qué no damos más? ¿Verdad? Eso fue nuestra fe, es decir, ¿sabes qué? Wow, Dios sí existe, ¿verdad? No era que estamos dudando de Dios, pero decir, wow, si Dios proveyó eso por esa cantidad, ¿por qué no vamos a dar una cantidad mucho más grande? Y nuestra fe va creciendo. Pero el problema es esto, porque no oramos, estamos enfermos espiritual de la oración, hermanos, nuestra fe va debilitando, ¿verdad? Y miramos nuestro cheque que recibimos cada mes o cada quincena, ¿verdad? Y lo siguiente que hacemos es lo siguiente, no puedo dar esa cantidad, ¿verdad? No lo voy a dar. Y después pasamos todo un año batallando financieramente, ¿verdad? Cuando tenemos un Dios que puede proveer nuestras necesidades, y la razón por qué estamos batallando es porque estamos debilitados en la fe, hermanos, por la falta de oración. Hermanos, pero aquí es donde yo quiero literalmente tocar su corazón, hermanos, de que si usted está batallando en su oración, hermanos, que esta noche diga, ¿sabes qué? Yo quiero crecer en mi fe a través de la oración. Y es cierto, pastor, ¿verdad? Tal vez yo tengo un síntoma de una enfermedad de la falta de oración. Y yo quiero comenzar a orar sin cesar, como dice la palabra de Dios. Yo quiero orar de una manera que Dios no solamente provee por mis necesidades, pero provee las necesidades de mi familia. Hermanos, cuando uno le pide a Dios eso, hermanos, Dios lo lleva al desierto y le prueba, pero cuando sale del desierto, sale un cristiano muy diferente. Hermanos, usted sale un cristiano muy diferente, porque ahora Dios lo probó su fe. Hermanos, si usted tiene una fe mucho más grande, que usted dice, ¿sabes qué? Si Dios quiere que dé toda mi casa, no estoy diciendo que dé su casa, pero estoy dando el sentido de la fe. Si Dios quiere que dé toda mi casa, voy a dar toda mi casa. Quiero que noten, eso fue el pensamiento de la iglesia primitiva. Ellos fueron salvos, había un gozo. ¿Verdad? Dice que ellos escuchaban la palabra de Dios, andaban en oración constantemente y después dice que vendían sus posiciones y la daban a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían una fe que Dios iba a proveer sus necesidades.
No necesitaban las cosas del mundo, Dios iba a proveer por ellos. Ahora, obviamente vivimos en tiempos diferentes de esa iglesia primitiva y no estoy diciendo que den sus posiciones, ¿verdad? Pero sí lanzarnos más en fe, de vivir más en fe, vivir en oración, hermanos. Y quiero decir lo siguiente, cuando usted vive en oración, ¿verdad? Orando sin cesar, usted va a mirar a Dios de una manera, de una perspectiva muy diferente. Usted pone un cristiano que ora constantemente y ha mirado las manos de Dios obrar en su vida, y usted pone un cristiano que no ora o está batallando en su oración y no ha mirado a Dios obrar en su manera y no puede dar testimonio. Oh, sí, pastor, yo he recibido de Dios de esta manera, Dios me ha dado esto, alguien ha tocado mi puerta y me ha traído mandado, alguien me ha dado una carta de gift card y para comer y yo nunca promocioné que no teníamos para comer, pero Dios a través de una tarjeta de gift card proveyó para que podamos ir a la tienda a comprar mandado. ¿verdad? Usted puede probar esos dos tipos de cristianos y le voy a decir lo siguiente, un cristiano va a tener una perspectiva de Dios muy diferente que al otro. ¿verdad? El otro va a decir, no, Dios es muy malo, mira cómo me tiene. Mira cómo me tiene sufriendo, un Dios justo, mira mis hijos están sufriendo de hambre, mira mi casa, no puedo pagar mi renta, ¿ese es un Dios justo? Y el otro cristiano que ejercita su fe a través de la oración, tiene una perspectiva muy diferente de Dios. Dice, no, Dios es real, Dios es real, aunque no tengo ahorita, yo sé que Dios me va a proveer mañana. ¿verdad? Yo sé que Dios va a proveer, pero no voy a parar de orar. Señor, ayúdame, tú eres un Dios justo, no eres un Dios injusto. Y estoy batallando con esto, pero es parte de la vida cristiana. Señor, voy a agarrarme de ti. Y ese cristiano, más veces que no, 99.9% de las veces, Dios suple su necesidad. Más por la fe a través de la oración. Ahora le digo esta noche, ¿cómo está su vida de oración esta noche? ¿Dónde está su lista de oración? ¿Dónde están las cosas que usted está retando a Dios? Mira, yo tengo un reto y yo se lo di a la iglesia el jueves y no lo voy a dar esta tarde, pero yo hice un número, ¿verdad? Y obviamente hice un número y es algo que yo le estoy retando a Dios personalmente. Los que recibieron, lo recibieron, los que no lo recibieron. Hermanos, pero yo puse un número 300 y yo dije, y Dios me dio un versículo, dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo le dije al Señor, y ahí está en la pantalla, dije, Señor, tú puedes traernos 300 personas aquí a la iglesia y podemos traer mucho más que eso. Y eso es una oración, hermanos, ¿verdad? Que yo estoy retando a Dios, pero es que una persona que ejercita su fe tiene una perspectiva de Dios. No, Dios nunca va a cumplir eso. Es imposible, eso es imposible. ¿Cómo va a hacer eso? No. Servimos a un Dios de imposibilidad. Un Dios que hace todo posible. Y obviamente eso es nomás un número, ¿verdad? No es así como que nos vamos a morir o yo me voy a morir si no lo cumple. Hermanos, pero yo tengo fe en Dios que sí lo va a hacer. Y mi oración me impulsa. ¿Quién se hubiera imaginado, hermanos, cuando llegué y nomás había unos hermanos aquí un domingo en la noche, ¿verdad? No toda la iglesia llegaba y a través de las semanas ha aumentando aquí, ¿verdad? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Esa es la fe que impulsa, ¿verdad? Que aunque no se miraba al momento y aunque no se mira de vez en cuando, pero aquí en la mente sí se mira, ¿verdad? Porque es la fe que tenemos en Dios, pero viene a través de la oración. Hermanos, y hay mucho pueblo, ¿verdad?, que alcanzar en esta ciudad. Hermanos, pero viene a través de su fe. Y hermanos, y yo quiero prepararlos a ustedes como iglesia, número uno, primeramente de no estar enfermos espiritualmente, hermanos, porque cuando estamos enfermos espiritualmente, hermanos, va a debilitar a toda la iglesia. Hermanos, pero cuando están saludables, hermanos, tenemos una iglesia número uno que tiene un apetito espiritual. Pastor, dame más predicación. Señor, pastor, dame más Biblia. Pastor, dame otro mensaje. Pastor, predica más la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué tenemos que estar aquí 1 hora? ¿Por qué no podemos estar 3 horas? Yo sé que uno, no, pastor, no diga eso. Pero el deseo. Pero número 2, saludables en la oración. Y cuando no oramos y no tenemos un deseo de oración, es un síntoma de una enfermedad espiritual.
Vamos, pero queremos que seamos una iglesia, número uno, que ame la palabra de Dios, que ame la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza. Número dos, que sea una iglesia que ora. Una iglesia que ora, que va ejercitando su fe. Que nadie aquí diga, no, pastor, eso es imposible, todo lo que vamos a hacer aquí es imposible. Pastor, Dios no puede suplir mi necesidad, es imposible. No, que seamos una iglesia que diga, ¿sabes qué? Dios puede cumplir eso. Dios puede proveer mi necesidad. Dios puede obrar en los jóvenes. Dios puede obrar en los niños. Dios puede hacer cosas que usted y yo no podemos hacer. Eso es la fe, hermanos. Y eso se logra a través de la oración.